Radio. Transmite Toscana Estéreo. Toscana Estéreo. Alternativa radial del nuevo siglo. Periodismo libre sin fronteras. Toscana Estéreo. Con sonido High Definition. High Definition. Y todas las plataformas digitales. Toscana Estéreo, rumbo al mundial. Voces que cantan ritmo inmortal. El sueño vive el fútbol, el mayor espectáculo del mundo. Y en las canchas, rueda el balón. Toscana Estéreo nos lleva al campeonato 2026. Noticias, historias, datos, curiosidades y toda la emoción del evento orbital. Dirección del experimentado James H. Marulanda Quintero. Toscana Estéreo, rumbo al mundial. ¡Bienvenidos! Se enciende el cielo, se eleva la voz. Un rugido atraviesa continentes. El mundo despierta en un mismo latido. Tambores que golpean como un corazón gigante. Voces que suben como olas. Oyentes amables, ¿qué tal? Tengan ustedes la mejor de las tardes. Los estoy saludando con mucho aprecio desde la ciudad de Armenia, aquí en el edificio G22 del barrio Granada, para presentarles Rumbo al Mundial. Toscana Estéreo, rumbo al Mundial. Yo soy James Marulanda Quintero, locutor asociado al Colegio Nacional de Periodistas y a la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos ACOR. Sean bienvenidos a la más completa información deportiva en torno al Mundial de Fútbol 2026, que se irá a realizar en Canadá, Estados Unidos y México. Llegan naciones desde todos los mares con sueños. Para iniciar nuestro programa, voy a traerles a ustedes entonces la reseña, la semblanza de las ciudades en donde se va a realizar el Campeonato Mundial en Canadá, que es en Vancouver y Toronto. Así es pues que vamos a hablar un poco acerca de estas dos ciudades y los partidos pertinentes, lo mismo que los estadios en donde se irá a realizar esta contienda deportiva. Bueno amigos, tal como lo venimos anotando, Canadá contará con dos ciudades sede para la Copa Mundial de la FIFA 2026, las cuales albergarán un total de 13 partidos del torneo. Esas ciudades son Toronto y Vancouver. Toronto, que el estadio se llama BMO Field, Toronto Stadium. La capital, la capacidad es de 45,000 espectadores y en donde se han programado 6 partidos. Vancouver, la otra sede, el estadio se llama BC Place. Tiene una capacidad para 54,000 personas y en donde se irán a desarrollar 7 partidos. En Toronto, el BMO Field será el escenario del primer partido de la historia de un mundial masculino en suelo canadiense, donde la selección de Canadá debutará el 12 de junio de este año 2026. El otro estadio o la otra ciudad es Vancouver. El estadio es el BC Place. No solo recibirá encuentros de la fase de grupos, sino que también será sede de partidos de eliminación directa, incluyendo juegos en las rondas de 16avos y octavos de final. Originalmente se consideró a Edmonton como una tercera opción, pero finalmente la FIFA seleccionó únicamente a Toronto y Vancouver para representar a Canadá en este torneo que se organiza junto a México y los Estados Unidos. Calendario detallado de los partidos que la Selección Nacional de Canadá
jugará en casa durante la fase de grupos. Canadá forma parte del grupo B y jugará todos sus partidos iniciales en suelo canadiense para aprovechar la localía. El 12 de junio de 2026 todavía no se ha definido el rival que saldrá del grupo B2 en el estadio BMO Fayal en Toronto. El 18 de junio también de este año 2026 no se ha definido el rival que será del grupo B3 y el estadio será el BC Place en la ciudad de Vancouver. El 24 de junio de 2026 también por definir el B4 en el estadio BC Place de Vancouver. El partido del 12 de junio en Toronto será un hito, ya que marcará la primera vez que Canadá juegue un partido de Copa del Mundo masculino en su propio país. Después del primer juego, el equipo se trasladará a Vancouver para cerrar la fase de grupos. Esto busca reducir los viajes largos a través del continente en la primera etapa. Si Canadá termina como líder de su grupo, primero del grupo B, jugará su partido de 16avos de final también en Vancouver el 2 de julio. Los rivales específicos se conocerán una vez que se realice el sorteo final de la Copa del Mundo, que se espera ocurra a finales, o ya debió haber ocurrido a finales de 2025. El mundo despierta en un mismo latido. Tambores que golpean como un corazón gigante. Voces que suben como olas imparables. Bueno amigos, vamos a continuar entonces haciendo la reseña histórica de lo que fue el Campeonato Mundial del año de 1962, que habíamos iniciado en la entrega anterior. Sigamos diciendo entonces de ese Campeonato Mundial que el 30 de mayo a las 3:30 de la tarde, Colombia hizo su debut ante Uruguay. Era el primer partido que realizaba Colombia en un mundial de fútbol. Una tarde fría, con poco sol, y además cabe recordar que por esta época en Chile hacía invierno, no había lluvias, pero sí muy bajas temperaturas. Unas 1000 personas estaban en el partido. Colombia abrió el marcador con penalti a los 19 minutos del primer tiempo y fue cobrado por Francisco Cobo Zuluaga. Minutos después el defensa Troche del Uruguay sacó a Cobo del campo. Lo lesionó al provocarle fisuras en las costillas y Colombia perdió 2-1 en partido catalogado de violento por parte de los uruguayos. De la tercera parte ningún periodista daba nada por Colombia ante Rusia, mucho menos nosotros los colombianos. Esa tarde del 3 de junio el estadio estaba repleto, unas 10.000 personas. Ya el equipo ruso había dado cuenta de Yugoslavia por 2-0 y el arco ruso encomendado a Lev Yashin se encontraba imbatible. El técnico colombiano hizo cambios obligados para jugar ante Rusia y evitar una catástrofe. El maestro Pedernera, nuestro técnico, mandó al Caimán Sánchez al arco, a Charol González, Oscar López, Aníbal Alzate, quien reemplazó a Cobo Zuluaga, y a Canocho Echeverry como defensas, a Serrano y Marcos Coll al medio campo. Adelante mandó a Cucaseros, Antonio Rada, Marino Klinger y Héctor González. Un primer tiempo de desastre para Colombia. Se perdía 3-1. Comienza el partido final y Rusia se coloca 4-1. Catástrofe, pero comienza a aparecer el milagro. Cuca Aceros a los 21 minutos descoloca a Yashin y por arriba descuenta. Colombia varía su esquema y hace el toque perfecto. Corren los 23 minutos del segundo tiempo. Rada manda un taponazo y Chokeli manda al córner. Lo cobra Marcos Colli, gol olímpico. Rusia parece desmoronarse. Lo aprovecha Antonio Rada a los 27
de ese segundo tiempo fatídico para los rusos. Coloca el marcador 4-3 y lo que menos se esperaba, Marino Klinger, en singular jugada, despista al arquero ruso y empata el partido. Toda Colombia grita y nosotros en Arica, se dice textualmente lo que tenemos aquí en este documento, casi enloquecemos. Lo inesperado había llegado y el gol olímpico de Marcos Coll sigue en la historia. Hasta ahora nunca más se hizo un gol cobrado desde el tiro de esquina. Pero llegó lo que tampoco se esperaba. Era la tarde del 7 de junio. Colombia cae estrepitosamente ante Yugoslavia 5-0. Y así Colombia debe regresar a Bogotá con la satisfacción del 4-4 y el mal recuerdo de los yugoslavos. Así son las cosas del fútbol siempre. Luego de lo de Arica, se sigue con el documento. Nos fuimos a Santiago de Chile. Transmitimos las semifinales y la gran final ese 17 de junio, cuando Brasil en soberbio juego derrotó a Checoslovaquia 3-1. Ese Brasil siguió muchos años en nuestra memoria. Gilmar, Djalma, Santos, Mauro, Sosimo, Nilton Santos, Cito, Didier, Garrincha, Babá, Pelé y Zagallo. Y un recuerdo final. En Santiago de Chile nos pide permiso un joven apuesto chileno a permanecer en nuestra cabina de transmisión. Lo vi tomando notas en una libreta. Su nombre, Patricio Bañados. 4 años más tarde viene el Mundial de Inglaterra y desde la BBC de Londres oímos al joven Patricio Bañados narrando para los países hispanoparlantes de América con los mismos recursos y frases nuestros. Esto entonces, la reseña que teníamos para ustedes acerca de este mundial realizado en Chile en el año de 1962. Suena fuerte el tambor, un rugido que despierta el fervor, ondas al aire como un campeón. Luz de estadio en cada rincón, la pasión arde, es revolución. Toscana Estéreo rumbo al mundial, voces que cantan ritmo inmortal, el sueño vive no hay final, vamos juntos. Espero que estén disfrutando de este programa Toscana Estéreo rumbo al mundial, que llevamos todos los sábados a partir de las 4 de la tarde aquí a través de Toscana Estéreo. Bien amigos, vamos a traer entonces a Mauricio Tavares Bernal, quien tiene una nota importante, interesante, aquí a través de Toscana Estéreo rumbo al mundial. ¿Qué tal, Mauricio? Bienvenidos a nuestro programa en el día de hoy aquí a través de Toscana Estéreo. Amigos, ¿qué tal? Un excelente día, ya empezando un año nuevo, en este año 2026, con muchas expectativas y sobre todo con el gran evento a nivel mundial, el torneo de la FIFA, que se realizará en Estados Unidos, en México y en Canadá. Hoy les voy a hacer un resumen de lo que fue el Mundial de 1930 y sus grandes figuras futbolísticas. La Copa de la FIFA de 1930 fue el primer torneo internacional de fútbol organizado oficialmente por la FIFA y marcó el nacimiento de la competencia deportiva más importante del planeta. Se disputó el 13 y el 30 de julio de 1930 en el país suramericano de Uruguay.
cual fue elegido como sede en conmemoración del centenario de su primera constitución y por sus recientes éxitos olímpicos en París 1924 y Ámsterdam 1928. Por ende, el estadio de Uruguay de Montevideo se llama Estadio Centenario. El campeonato contó con la participación de 13 selecciones nacionales, debido a las dificultades de traslado desde Europa hacia Sudamérica. En aquella época los equipos participantes fueron los siguientes. Por América estuvieron Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Bolivia, México y Estados Unidos. Y por Europa participaron las selecciones de Francia, de Bélgica, la antigua Yugoslavia y Rumanía. Los partidos se disputaron principalmente en el Estadio Centenario de Montevideo, inaugurado especialmente para este torneo, que hoy en día es considerado un monumento histórico del fútbol mundial. El formato de competencia de este mundial de 1930 se jugó de la siguiente manera: 4 grupos en la fase inicial. Los ganadores de cada grupo avanzaron directamente a las semifinales y posteriormente se disputó la gran final. No se realizó partido por el tercer lugar, una práctica que se adaptaría en ediciones posteriores, es decir, solamente el campeón y pare de contar. La gran final la disputaron Uruguay y Argentina. El partido definitivo se jugó el 30 de julio de 1930, enfrentando a las selecciones de Uruguay y de Argentina, las dos potencias del fútbol suramericano en ese momento. Ante más de 68,000 espectadores en el Estadio Centenario, Uruguay se impuso 4-2 y se consagró como el primer campeón del mundo, la Garra Charrúa. Los goles uruguayos fueron anotados por Paulo Dorado, José Pedro Sea, Santos Iriarte y Héctor Castro, mientras que para Argentina marcaron Carlos Peulés y Guillermo Estabil. Las principales figuras de este mundial del de 1930 fueron Guillermo Estabil de Argentina, quien fue el máximo goleador del torneo con 8 anotaciones. No jugó el primer partido y aún así se convirtió en el artillero histórico del primer mundial. Posteriormente sería un exitoso seleccionador argentino. José Nasazzi de Uruguay, capitán de la selección campeona, considerado uno de los mejores defensores de la historia, apodado el Gran Mariscal por su liderazgo y fortaleza. Héctor Escarón de Uruguay, uno de los futbolistas más completos de la época, figura clave en el fútbol suramericano en los años 20 y 30, campeón olímpico y mundial. Santos Iriarte, también de Uruguay, autor de uno de los goles decisivos en la final, recordado por su potente remate de larga distancia. Héctor Castro, también del Uruguay, conocido como el Manco, jugaba con una sola mano, marcó el gol definitivo en la final, símbolo de superación en el deporte rey, el fútbol. Juan Evaristo y Luis Monti, ambos argentinos, piezas fundamentales de su campeonato argentino. Monti fue uno de los jugadores más influyentes en este torneo. Y también se destacó un jugador de la selección de Estados Unidos, Ber Paternaude, autor del primer hat-trick en la historia de los mundiales, figura clave en la destacada actuación de Estados Unidos, que terminó tercero en este evento mundialista.
El legado del Mundial de 1930, el realizado en Uruguay, sentó las bases del fútbol internacional, consolidando el torneo como el gran evento mundialista. Impuso el profesionalismo del fútbol, reafirmó la rivalidad histórica entre Uruguay y Argentina, que son países hermanos, dejó como herencia el Estadio Centenario, símbolo hoy en día del fútbol mundial. Desde entonces, la Copa del Mundo se convirtió en el máximo sueño de selecciones y futbolistas, ya que el primer campeonato sigue siendo recordado como el punto de partida de la historia del fútbol moderno. Amigos, yo soy Mauricio Tavares, periodista deportivo, miembro de ACOR en el departamento del Quindío, la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos, y también hago parte del Colegio Nacional de Periodistas. Para mi amigo James Humberto Marulanda, para todos los amables oyentes de estos especiales rumbo al próximo Mundial, me despido, esperando que la próxima semana nos vuelva a acompañar con más información en el ámbito mundialista. Que tengan todos un excelente resto de día. Los estadios respiran, la multitud enciende su fe, la historia se escribe otra vez. Nuestro agradecimiento para Mauricio Tavares Bernal por habernos traído esos importantes datos históricos acerca de lo que fue el Mundial del año de 1930, realizado en el Uruguay. Como aporte a esta importante reseña histórica que nos traía Mauricio, hay que decir que para este año 1930 en Uruguay, el Mundial no tuvo un himno oficial, como los conocemos hoy en día, sino que la música de la época, como el tango, ambientó el evento, y en la final se cantó una canción informal que narraba el partido en clave de comedia, pero no un himno oficial FIFA. Las canciones oficiales para los mundiales comenzaron mucho después, como el rock del mundial para Chile en el año de 1962. Es decir, no existía la figura del himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA. Y vuelvo y lo repito, la música popular de la época, en este caso el tango, era la banda sonora natural del evento, especialmente en Uruguay, donde se jugó la final. Estamos en Toscana Estéreo, rumbo al Mundial, todos los sábados a partir de las 4 de la tarde. Ahora toquemos el aspecto de los casos curiosos en los mundiales. Todos los mundiales tienen casos que han causado curiosidad en el ámbito mundial. Brasil pues es el único pentacampeón y Pelé el único en ganar 3 copas. El trofeo Jules Rimet fue robado y nunca recuperado, hallándose la copa actual en su lugar. Se implementaron las tarjetas en el año de 1970 y las tandas de penales en 1994, además de récords como el de más tarjetas en un partido que se presentó entre Portugal y Holanda en el 2006, o goles, Klose con 16, el robo del trofeo en 1966 hallado por un perro. También solo 6 países han repetido como anfitriones y los campeones como locales son Uruguay, Italia, Inglaterra, Alemania, Argentina y Francia. El primer mundial sin clasificación fue el de Uruguay en 1930. Fue el único torneo sin fase previa clasificatoria. El milagro de Berna, Alemania Occidental ganó el mundial de 1954, remontando contra la favorita Hungría en condiciones difíciles, un símbolo de posguerra. El gol olímpico, el colombiano Marcos Col anotó el único gol olímpico en un mundial, eso fue en 1962 ante la Unión Soviética y Lev Yashin. El penal con pantalones caídos, en 1938 el italiano Giuseppe Meazza ejecutó un penal con sus pantalones bajados y lo marcó.
El máximo goleador, Miroslav Klose de Alemania, con 16 goles. Jacques Fontaine de Francia anotó 13 en un solo torneo. Esto fue en el año de 1958. Las tarjetas amarillas y rojas se introdujeron en México en 1970. El Video Assistance Referee, VAR, es un protagonista reciente en las últimas décadas. Sustituciones se permitieron por primera vez en el Mundial de 1970. El trofeo Jules Rimet, el original, se quedó en Brasil en 1970 y fue robado en 1983, jamás recuperado. Mascotas, Inglaterra fue el primer país en presentar una mascota en el año de 1966, se llamó Picklets. Partidos y sanciones, partidos con más tarjetas: Portugal contra los Países Bajos en Alemania en el 2006, 16 amarillas, 4 rojas. La expulsión más rápida se dio con José Batista del Uruguay en México 86, expulsado a los 56 segundos. Países y sedes, multisedes, solo 6 países han organizado el Mundial 2 veces, han sido México, Italia, Francia, Alemania, Brasil y Argentina. El primer Mundial fuera de América y Europa se presentó en Asia, Corea del Sur, Japón, en el año 2002. El país más pequeño, Qatar, de 2022, fue el país más pequeño en organizar un mundial. Principales curiosidades que se han presentado en las copas mundiales de fútbol y que se las damos a conocer aquí a través de Toscana Estéreo, y este es su programa Toscana Estéreo, rumbo al mundial. Cuando despierta el mundo, despierta la pasión. Caminan millones hacia el mismo sol bajo el grito. Amigos, y en este programa sabatino, Toscana Estéreo, rumbo al mundial, vamos a escuchar ahora al narrador José Fernando Palomino Posada, quien nos tiene también su aporte fundamental e importante para toda nuestra amable audiencia que está pendiente de nuestra audición en el día de hoy. José Fernando, bienvenido, ¿qué tal? A su programa Toscana Estéreo, rumbo al mundial. Amigos de Rumbo al Mundial a través de Toscana Estéreo, saludo cordial, gracias a James Marulanda Quintero por la oportunidad. Un total de 2.720 goles han sido anotados por más de 1.400 goleadores en las 22 ediciones de los torneos finales de la Copa Mundial de la FIFA, con exclusión de los lanzamientos desde el punto penal y los penales convertidos. Desde el primer gol anotado por el jugador francés Lucien Laurent en la Copa Mundial de la FIFA 1930, más de 1.400 futbolistas han marcado al menos en una ocasión en la Copa Mundial, pero solo 100 de ellos han anotado al menos 5 goles. El máximo goleador de la competición inaugural fue el argentino Guillermo Stabile, con 8 goles. Desde entonces, 6 jugadores han encabezado el historial de goles en la Copa del Mundo. El primero fue el húngaro Sándor Kocsis, con 11 a favor en 1954. En el siguiente torneo, el francés Jules Fontaine mejoró este récord con 13 anotaciones únicamente en 6 partidos. Gerd Müller anotó 10 goles para Alemania en México 70 y rompió el récord general cuando anotó su 14º gol en la Copa del Mundo durante la victoria de Alemania en la final llevada a cabo en este país de Europa en 1974 frente a Holanda. Su récord se mantuvo durante más de 3 décadas hasta que el brasileño Ronaldo Nazário de Lima anotó 15 goles entre 1998 en Francia y 2006 en Alemania. El alemán Miroslav Klose logró romper el récord con 16 goles en 4 torneos consecutivos entre 2002 y 2014. Solo otros 4 jugadores han anotado más de 10 goles en la Copa Mundial. Lionel Messi con 13 entre 2006 y 2022. Kylian Mbappé con 12 entre 2018 y 2022.
Pelé con 12 entre 1958 y 1970 y Jürgen Klinsmann con 11 entre 1990 y 1998. De los 101 jugadores que han anotado al menos 5 goles, solo 5 de ellos han anotado en promedio al menos 2 goles por partido. Sandor Kocsis, Jules Fontaine, Guillermo Stabile, Oleg Salenko y Joseph Hugi, mientras que Ernest Willy Momsky anotó 4 goles en su único partido de la Copa Mundial en 1938. Estos primeros 101 goleadores representaron 30 naciones diferentes, 14 para Alemania, 13 para Brasil, 1 para Colombia. En total, 60 futbolistas son de la UEFA, 26 de la Conmebol y solo 4 de otras confederaciones. Países como Camerún, Ghana, Australia y Estados Unidos. Jules Fontaine tiene el récord de más goles anotados en un solo torneo. 13 anotaciones, 13 goles en Suecia 1958. Los jugadores que estuvieron cerca de la marca del francés fueron Sandor Kocsis en 1954, 11, Gerd Müller en 1970, 10 y Eusebio en 1966 en Inglaterra, 9. En 1962 se dio la cifra más baja de que un goleador de una Copa del Mundo haya concretado, cuando 6 jugadores anotaron solo 4 goles cada uno. Un total de 29 futbolistas diferentes se han acreditado como máximos goleadores en una Copa del Mundo durante las 22 ediciones. 9 de ellos anotaron al menos 7 goles en un torneo, mientras que Jairzinho se convirtió en 1970 en el primer futbolista en anotar 7 goles sin ser el máximo goleador de ese año. Misma situación sucedió en 2022 con Lionel Messi. Los 31 máximos goleadores han sido 19 de 19 naciones diferentes, 5 de ellos brasileños. Esto corresponde a 21 máximos goleadores de Europa, 10 de América del Sur. A excepción de 3 en 2010, todos los máximos goleadores han ganado la Bota de Oro. El goleador más joven es Pelé, con 17 años y 239 días de edad, mientras que el más veterano es el camerunés Roger Mila, con 42. Los que encabezan este podium de goleadores en el Mundial son Miroslav Klose de Alemania con 16, Ronaldo de Brasil con 15, Gerd Müller de Alemania 14, Jules Fontaine de Francia 13, Lionel Messi de Argentina también con 13 anotaciones. Sexto lugar para Pelé, 12, Kylian Mbappé, francés, con 14, y luego le siguen con 5 anotaciones, ya muy lejos, aparece Sandor Kocsis de Francia, de Hungría, Jürgen Klinsmann de Alemania, y luego con 10 Helmut Rahn de Alemania, Gary Lineker de Inglaterra, Gabriel Batistuta de Argentina y Teófilo Cubillas de Perú, al igual que Thomas Müller de Alemania y Gregor Lato de Polonia. Entonces el gran ranking de los goleadores del Campeonato Mundial de la FIFA en todos los tiempos. Dentro de 8 días iniciaremos hablando de los máximos goleadores, de los botines de oro, y arrancaremos con Guillermo Stabile, el gran goleador de la Copa Mundial de la FIFA 1930, llevada a cabo en territorio uruguayo. Su narrador deportivo, José Fernando Palomino Posada, en Rumbo al Mundial por Toscana Estéreo. Chao, chao. Un rugido que despierta el fervor, ondas al aire como un campeón. Luz de estadio en cada rincón, la pasión arde, es revolución. Toscana Estéreo, rumbo al mundial, voces que cantan ritmo inmortal. El sueño vive, no hay final, vamos juntos a triunfar total. Para un nuevo Play Quiz, hoy pondremos a prueba tus conocimientos sobre los mundiales de fútbol. ¿Crees ser un verdadero conocedor? Entonces supongo que te irá muy bien. Play Quiz. Primera pregunta. ¿Cuántas selecciones participan en un mundial?
Son 32 las selecciones que participan en el Mundial. Sin embargo, a partir de la Copa del Mundo de 2026, serán 48 las selecciones participantes. ¿Quién es el máximo goleador en la historia de los mundiales? Miroslav Klose, con un total de 16 goles. Siguiente pregunta. ¿Qué país ha participado más veces en la Copa del Mundo? Brasil, con un total de 22 participaciones, es la única selección que ha participado en todas las Copas del Mundo. ¿Dónde se disputó la Copa del Mundo del 2006? Alemania. Esta fue la segunda vez que este país organizó la Copa del Mundo. La primera fue en 1974 en la entonces Alemania Oriental. ¿En qué año se jugó el primer mundial? En 1930. ¿Dónde se realizó el primer mundial? La primera Copa del Mundo se realizó en Uruguay, entre el 13 y el 30 de julio de 1930. ¿Cuál es la selección que ha ganado más veces la Copa del Mundo? La selección nacional es Brasil, con un total de 5 títulos. ¿Cada cuántos años se disputa la Copa del Mundo? El Mundial se juega cada 4 años. Sin embargo, los Mundiales de 1942 y 1946 fueron suspendidos debido a la Segunda Guerra Mundial. De norte a sur el ecoa, las gargantas vibran sin parar. Bueno, muy bien. Y en Toscana Estéreo, rumbo al Mundial, hemos querido hoy hacer mención de un jugador que fue grande en el panorama mundial, como lo fue Garrincha. Pau Grande es un pueblo que hoy tendrá unos 5.000 habitantes, a hora y media en coche desde Río de Janeiro, por carreteras empedradas y empinadas, entre montañas y vegetación selvática. Allá está enterrado Manuel dos Santos Garrincha, porque allá fue donde nació, el 23 de marzo de 1933. Fue un niño atacado de una poliomielitis leve que le dejó una pierna algo más corta que la otra y con la rodilla metida un poco hacia adentro. Garrincha tenía la pierna derecha de cowboy, arqueada y sana, pero la izquierda pues era extraña, de curva paralela a la de la otra, en lugar de hacer el paréntesis común. ¿Cómo pudo jugar al fútbol así Garrincha? Pues jugó y lo hizo extraordinariamente bien. Tras pasar por Vasco da Gama, Fluminense y San Cristóbal, llegó al Botafogo, el equipo de su vida, con el que se le vio ya en España, en el viejo Metropolitano, el día en que se presentaba el fichaje de Pasos para el Atlético. Pero fue una celebridad mundial, sobre todo por sus proezas en los mundiales de Suecia y de Chile, los cuales ganó con Brasil. Al primero había ido como suplente de Joel, igual que Pelé había ido como suplente de Altafini, pero el equipo no respondía y al tercer partido ante Gales, el seleccionador lo sacó a los dos y quedó conformada una gran delantera: Garrincha, Didi, Babá, Pelé y Zagallo. En el de Chile, Pelé se lesionó pronto y Garrincha cargó con el peso del equipo, al que hizo campeón. Nunca sabía contra quién jugaba. Para él, todos sus marcadores se llamaban Joao, porque así se llamaba el primero que le marcó en un partido oficial. Cuando acabó el Mundial de Suecia, se apenó porque creía que había una segunda vuelta, como en la liga,
en la que había que volver a jugar contra todos. Para Inglaterra 66, Garrincha ya estaba en decadencia y le discutía el puesto Jairzinho. Pronto entró en Barrena y empezó a correr de club en club. Estuvo en el Corinthians, en Portuguesa, Flamengo y Atlético Junior de Barranquilla en Colombia. Y además de barra en barra. Cambió la vida de deportista por la de la farándula en compañía de la cantante Elsa Suárez, a la que se unió tras abandonar a su esposa, de la que solo consiguió tener hijas, pero ningún varón. Sin embargo, el pueblo le siguió adorando más que a Pelé, que se fue al cosmos y se hizo un hombre grande del Business System norteamericano, y Garrincha, apodado así por el nombre de un pajarillo de la selva, había salido del pueblo y volvió a él. Se convirtió en un desheredado más. Años después le cantaría Citarrosa. ¿Quién se llevó de pronto la multitud? ¿Quién le llenó su vaso en la soledad? De Garrincha se sabe de cuando en cuando, cada vez que se le ingresa por una cura de desintoxicación. En los carnavales de Río de 1980, una imagen patética da la vuelta al mundo. Una carroza celebra los títulos de Brasil y a su frente, sentado, va un Garrincha delgadísimo, depauperado, que mueve mecánicamente la mano para saludar a la gente. Meses después muere. Aparece en el suelo con un golpe en el ojo. Su hermana y alguna de sus hijas acusan a su última mujer, Vanderleia, de asesinato, pero la autopsia desvela que ha fallecido por un cuadro clínico de alcoholismo crónico, congestión pulmonar, degeneración del hígado, pancreatitis y pericarditis. Llevaba 20 días seguidos bebiendo, incluso colonia y 3 sin comer. Su modesta tumba en Po Grande siempre tiene 7 velas, homenaje al 7 más grande de la historia. Esta, la triste historia, el fin de los días de Mané Garrincha, que lo tenemos aquí con su voz a través de Toscana Estéreo Internacional y este programa Toscana Estéreo rumbo al Mundial. Boa noite, Mané Garrincha, ponta direita da seleção brasileira de 58, 62 e 66. Boa noite. Garrincha, como é que rapidamente você traçaria o seu perfil? Como é você, segundo você mesmo? Eu sou isso aqui que você está vendo. Nunca mudei nada. Sempre uma pessoa alegre, sempre brincando e, sei lá, eu sou assim mesmo. Nunca esqueci o que eu fui antes e nem depois. E é com essa disposição que você hoje é o convidado de Vox Populi. Tá, muito obrigado, fico agradecido. Eu queria saber com quantos anos você começou a jogar futebol e em que time? Eu comecei a jogar futebol no Botafogo, 53, com 18 anos. Alô, Garrincha, eu queria saber como que foi que surgiu seu nome de Garrincha, quem pôs em você? Bem, o Garrincha foi minha irmã. É que eu tinha o hábito de caçar passarinho e existia um passarinho chamado Garrincha. E esse passarinho, quando caía no assalpão, na armadilha, como diz, nós dizemos assalpão é armadilha. Então, minha irmã um dia me viu pegar o passarinho e fazer uma covardia com o passarinho, então falou que eu ia chamar Garrincha. Então, por isso ficou o nome Garrincha. Garrincha, suas pernas é torta porque você andou muito de cavalo ou é porque é estilo de jogo? Não, minha perna é torta assim mesmo, porque meu pai também tinha a perna torta. Então eu puxei meu pai a perna, quer dizer, igual. E é como meu filho também, agora que nasceu, vai fazer 2 anos, ele tem a perna torta também. Se vai ser um grande jogador de futebol, eu não sei, mas que tem a perna torta, tem. Agora, essa perna torta ajudou você a jogar futebol, Garrincha, ou isso é invenção da empresa? Olha, eu, quando eu era mais novo, quando eu jogava lá na minha terra, em Pau Grande, eu nunca notei nada em minha perna torta. Depois que eu vim em Botafogo, o pessoal falou que eu tinha a perna torta. Eu acho que ajudou bastante, sim, porque enquanto os gringos olhavam para minha perna torta, dizendo que o cara não joga nada e tal, eu ia pegando a bola, ia passando por eles, ia fazendo meus gols, dando as bolas para fazer gol. Enfim, cheguei onde eu sou, com essa perna torta assim mesmo.
ponta direita, Garrincha? É quando sabe ficar na ponta e que obedece a si mesmo. Claro que você tem uma orientação pelo seu treinador, mas eu acho que no meu pensamento, na minha maneira de jogar, então eu sempre obedeci a mim mesmo, porque eu tinha uma jogada certa e tinha certeza que todo mundo gostava daquela jogada, que era perigo para o adversário, favorável a nós, é claro. Então eu acho que o treinador não tinha nada que falar comigo, a não ser mandando cada Bien, muy bien, ahí teníamos entonces este documento histórico con la voz de Mané Garrincha, uno de los grandes jugadores malogrados que debido a su indisciplina personal no logró trascender, no logró figurar como sí lo hicieron algunos de sus compañeros, como el caso de Pelé, como Didier, Babá y muchos otros. Paz en la tumba de Mané Garrincha, a quien le queríamos rendir este homenaje especial en Rumbo al Mundial a través de Toscana Estéreo. El sueño vive hoy final. Vamos juntos a triunfar total. Recuerden que todos los sábados a partir de las 4 de la tarde estamos en su programa Toscana Estéreo Rumbo al Mundial con la conducción de este servidor James Marulanda Quintero y la colaboración de nuestros más destacados panelistas que están siempre pendientes de todas y cada una de las anécdotas, de la historia, de las noticias, todo lo que tiene que ver con el Mundial de Fútbol. Bueno, muy bien amigos, y para este programa Toscana Estéreo Rumbo al Mundial tenemos a Marta Cecilia Marulanda desde la ciudad de Calarcá, quien también tiene su aporte, su colaboración, que tiene datos importantísimos para todos quienes nos escuchan en los confines más allendes de las fronteras de nuestro país. Marta Cecilia Marulanda, ¿qué tal? Bienvenida a este programa Toscana Estéreo Rumbo al Mundial. James, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros compañeros. Continuamos con este programa Rumbo al Mundial 2026. Esta ocasión vamos a hablar sobre la realización del Mundial de 1934 realizado en Italia. Para la segunda Copa Mundial de Fútbol que se realizó en Italia entre el 27 de mayo y el 10 de junio de 1934. 16 equipos clasificaron a la fase final. Los 16 equipos participantes fueron divididos en una fase final desde los octavos de final para determinar al campeón del evento. Vamos a contarles a ustedes algunos de los acontecimientos políticos que se sucedieron durante dicho mundial. La noche de los cuchillos largos. Ve a Hitler purgar a los líderes y rivales de la SAS, consolidando su dictadura. El asesinato de Alejandro I de Yugoslavia conmocionó a Europa, cuando el rey y el ministro de Asuntos Exteriores francés, Barthou, son asesinados. La Copa Mundial de la FIFA en 1934 en Italia termina con los anfitriones ganando dicho mundial. Italia es una de las selecciones nacionales más exitosas en la historia de la Copa Mundial, con 4 títulos, 1934, 1938, 1986 y 2006. Solo uno menos que Brasil. El equipo participó en 18 de los 22 torneos, alcanzando 6 semifinales o 6 finales, mejor, un tercer puesto y un cuarto puesto. La Copa Mundial de la FIFA Italia 94 fue la segunda edición del Campeonato Mundial de Fútbol Masculino organizado por la FIFA. Tuvo lugar en Italia entre el 27 de mayo y el 10 de junio de dicho año. Después del éxito de la edición de 1930, habiendo sido celebrada en Uruguay,
Esta fue la primera vez que el campeonato se celebraba en un país de Europa. En dicho mundial, el campeón fue el país sede, Italia, su campeón Checoslovaquia. Tercer puesto fue ganado por Alemania y el cuarto por Austria. Países participantes, 16. Partidos realizados, 17. Goles, 70. 4.12 por partido. Goleador, Oldrich Neheidi, 5 goles. Debido al número de federaciones interesadas en participar, la FIFA estableció una fase de clasificación para cubrir las 16 plazas disponibles, en la que incluso Italia participó, a pesar de ser el anfitrión. Uruguay, ganadora en 1930, se negó a participar porque Italia no quiso acudir a su mundial, siendo hasta la fecha el único campeón que no ha querido defender su título. De hecho, solo participaron 4 estados no europeos: Argentina, Brasil, Estados Unidos y Egipto. Primer país de África que tomaba parte en dicho certamen. En total, 10 países debutaron en la competición. La organización eliminó la fase de grupos y cambió el formato por una fase de eliminación directa a partido único, algo que solo se repetiría en la edición de 1938. En caso de empate, se jugaría una prórroga de 30 minutos y si el resultado seguía igual, debía disputarse un encuentro de desempate al día siguiente. La final entre Italia y Checoslovaquia, celebrada en el Estadio Nacional del Partido Nacional Fascista, finalizó con victoria de los anfitriones por 2-1 y ha sido la primera que necesitó de un tiempo suplementario para resolverse. Al margen de lo deportivo, la Copa Mundial de 1934 fue utilizada por el dictador Benito Mussolini desde un punto de vista propagandístico y nacionalista, con el objetivo de vender al exterior los logros e ideales del fascismo italiano. La selección transalpina, presionada para conseguir el título, ha sido acusada de gozar de arbitrajes favorables durante este torneo. Para configurar las eliminatorias, el comité organizador estableció unos cabezas de serie que no se enfrentarían entre sí en los octavos de final. De este modo, se quería asegurar que las selecciones más fuertes llegaran hasta el final. El último participante confirmado, Estados Unidos, se conoció tan solo 3 días antes de dicha inauguración. El comité organizador de dicho certamen contaba con estadios de reciente construcción, como el Estadio Nacional del Partido Nacional Fascista, remodelado en 1927, el Estadio de San Siro, 1926, el Estadio Litorale de Bolonia, 1927, y el Estadio Giovanni Berta de Florencia, 1931. El Estadio Nacional de Roma, sede de la gran final, y el Estadio Luigi Ferraris fueron remodelados para dicha ocasión. En la actualidad, solo permanecen abiertos los estadios de Milán, Florencia, Génova y Turín. El campo de Nápoles quedó destruido por los bombardeos de los aliados en 1942 y el resto fueron reemplazados por otras instalaciones. James, este fue un informe enviado para usted por Marta Cecilia Marulanda. Tengan ustedes la mejor de las tardes. Y teníamos el aporte de Marta Cecilia Marulanda para este programa Toscana Estéreo rumbo al Mundial. Para ahondar un poco más como aporte a lo que significativamente nos trajo Marta, hay que decir que en este Mundial, a diferencia de lo
ocurrido en Uruguay en 1930, por primera vez se disputó un partido para determinar el tercer puesto. El honor les correspondió a los perdedores de las semifinales, que para la ocasión fueron precisamente los dos equipos que mejor fútbol habían practicado a lo largo del torneo y que conquistaron el corazón de los aficionados del mundo, a excepción de los italianos, por supuesto. Fueron Alemania, que cayó 1-3 con Checoslovaquia, y Austria, que sucumbió 0-1 con el dueño de casa, que se midieron en el primero de varios duelos entre estos dos partidos a lo largo de la historia de los mundiales. El 9 de junio, el estadio Giorgio Ascarella de Nápoles abrió sus puertas para este partido inédito, que contó con apenas 7.000 hinchas en las tribunas. Desde el arranque se notó que los alemanes habían podido digerir de mejor forma la caída en las semifinales, pues al primer minuto de juego ya estaban en ventaja gracias a Ernest Lerner, que repitió con el cierre de esa etapa. Edmund Conen marcó el tercer tanto teutón, mientras que Johann Horvath y Karl Sesta, uno en cada periodo, lograron los descuentos de los austriacos, que de esta manera debieron conformarse con un cuarto puesto que supo a muy... Amigos, de esta manera hemos presentado esta entrega para el día de hoy. Toscana Estéreo, rumbo al Mundial. Y en las canchas ruedan. Su anfitrión de siempre, James Marulanda Quintero, les da los agradecimientos y los estoy esperando muy cordialmente para que el próximo sábado, en punto de las 4 de la tarde, estén de nuevo en otra entrega más de este su programa Toscana Estéreo, rumbo al Mundial. Mi agradecimiento para nuestro amigo Mauricio Tavares Bernal. Un rugido que despierta el fervor. De igual forma para el narrador José Fernando Palomino Posada. A Marta Cecilia Marulanda. Y a todos ustedes que se constituyen en pieza fundamental para que este programa vaya siempre en alza. Toscana Estéreo, rumbo al Mundial, volverá con ustedes el próximo sábado. Muchas gracias. Dios los bendiga. Vamos juntos a triunfar total. En la radio suena fuerte el tambor. Un rugido que despierta el fervor. Ondas al aire como un campeón. Termina el encuentro. Por hoy, Toscana Estéreo rumbo al Mundial. Próximo partido, los sábados a las 4 de la tarde. Estén con nosotros y disfruten, entérense y vivan cada jugada con los mejores. Toscana Estéreo rumbo al Mundial. Los esperamos. Desde Armenia, Colombia, capital del paisaje cultural cafetero, con sonido digital, transmite Toscana Estéreo. Una emisora con proyección social. Toscana Estéreo, medio de comunicación online con grandes ideas.